Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Iracema Díaz y soy superintendente de Biotecnología y Bioseguridad en Múnich Mariner. Es un gusto para mí que en esta ocasión me acompañen a esta pequeña charla denominada Biotecnología aplicada a los derrames de hidrocarburos en el mar. Actualmente, el petróleo es una de las principales fuentes de energía y de materiales químicos en todo el mundo. El crudo de petróleo pues tiene como característica ser un líquido viscoso de color negro y una composición química compleja de compuestos que se denominan hidrocarburos. Es precisamente estos llamados hidrocarburos que están conformados por elementos como carbono e hidrógeno principalmente, en una menor medida azufre, oxígeno y nitrógeno y en una pequeñísima cantidad metales como el níquel y el vanadio. Y bueno, precisamente la demanda de energía en el mundo ha determinado que el uso del petróleo y sus derivados sea intensivo. Y al ser de forma intensiva este uso, pues no podemos eh, dejar de lado la contaminación de los ambientes por el uso del petróleo. Esta contaminación es considerada de elevada persistencia y afecta directamente el equilibrio de los ecosistemas. De tal forma que es sabido que la naturaleza no tiene la facilidad para biodegradar, para eliminar el petróleo de forma rápida y en forma sencilla, por lo cual es necesario la búsqueda de métodos para reducir la contaminación por el petróleo y sus derivados en los diferentes ambientes. ¿Cuáles son las causas de los derrames de hidrocarburos en el mar? Pues estas son variadas y generalmente se presentan en el proceso de la extracción, del refinamiento, de la distribución, almacenamiento, inclusive hundimiento de embarcaciones y en operaciones diarias, operaciones tan sencillas como pueden ser la limpieza de los tanques en los buques, la limpieza de los tanques en refinerías, en las plataformas petrolíferas, así como también la limpieza de las tuberías de conducción y de transporte. Y una vez que se conocen las causas de un derrame de hidrocarburo, tenemos que considerar cómo actuar. Para el control y combate de los derrames de hidrocarburos debe comprender las siguientes operaciones que nos manifiestan las normatividades nacionales e internacionales, que es en una primera instancia la recolección, la limpieza, la disposición y el confinamiento de los hidrocarburos que hayan sido derramados en las zonas marinas y costeras afectadas con la finalidad de restaurar el sistema ecológico, restauración ecológica como tal. Y es precisamente ya que tenemos un panorama general del por qué se dan los derrames de hidrocarburos en el mar, que vamos a platicar ahora un poco sobre cuáles son los fenómenos que se dan en un derrame de petróleo. Bueno, uno de los primeros fenómenos que se puede generar al momento de haber un derrame de hidrocarburos es la biodegradación. Ya habíamos comentado anteriormente que la naturaleza puede llegar a eliminar el hidrocarburo en los ambientes contaminados, no de forma sencilla, mas no dijimos que no fuera posible. Precisamente es en el mar donde se encuentra una diversidad de microorganismos con la capacidad de metabolizar compuestos de hidrocarburos, entre los cuales, bueno, cuando hablamos de microorganismos variados, hablamos de bacterias, de algas unicelulares, de protozoarios, entre otros, que son capaces de utilizar al hidrocarburo y a sus derivados como fuente de energía y como fuente de carbono. Estos organismos están distribuidos en los océanos del mundo y de una manera más abundante se presentan en aquellas áreas que sean o que tengan un contacto constante con hidrocarburos, así como filtraciones naturales de los hidrocarburos. Como vemos aquí en la diapositiva, estos microorganismos son capaces de tomar al petróleo, de tomar a este hidrocarburo y utilizarlo como fuente de carbono. Y a medida que los hidrocarburos los empiezan a descomponer, pues bueno, generan compuestos intermedios
aunque el producto final que se genera de este metabolismo hecho por los microorganismos es agua y dióxido de carbono, los cuales no representan una elevada toxicidad hacia el resto de los organismos. Entonces recordemos, este proceso de la biodegradación está presente o comienza a estar presente en el momento en el que se genera un derrame de hidrocarburo. ¿Cuál es otro de los fenómenos que se presenta en este derrame de hidrocarburos? Pues no es nada más que la emulsificación. ¿Por qué? Porque bueno, el movimiento propio de las olas también da lugar a que se incorporen al hidrocarburo gotas de agua, de tal manera que se forma una emulsión del tipo agua en aceite, lo que se considera o lo que se conoce como el mousse de chocolate. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, estas gotas que se incorporan al hidrocarburo generan o elevan la viscosidad del hidrocarburo como tal, de tal forma que ahora el volumen de la emulsión va a incrementar eventualmente hasta 4 veces la del hidrocarburo derramado, dado que, bueno, esta emulsión va a contener un elevado porcentaje de agua dentro de su estructura, lo que va a favorecer a que el hidrocarburo emulsionado permanezca en la superficie y pueda inclusive llegar a las costas, llegar directamente a las playas. ¿Qué es lo que sucede? Esta emulsión adopta colores de color rojo, color marrón, color naranja o amarillo, de ahí su apariencia, y el que se le denomine un mousse de chocolate. Otro fenómeno importante que se presenta durante un derrame de hidrocarburos es la dispersión natural. Una vez más, el movimiento natural de las olas, el movimiento del océano como tal, pues va a provocar que el hidrocarburo forme pequeñas gotitas que quedan suspendidas temporalmente en el agua. Estas gotas van a ser de diversos tamaños, en la cual las gotas más grandes pues inmediatamente van a incorporarse una vez más hacia la superficie, hacia la mancha principal. Sin embargo, habrá pequeñas gotas, una pequeña proporción de gotas de hidrocarburo que se va a fragmentar y que van a poder flotar, mantenerse en suspensión en el agua del mar, y estas van a poder dispersarse. ¿Para qué? Pues van a ser empujadas repetidamente hacia el fondo por la acción de las olas conforme van ascendiendo lentamente, y este hidrocarburo dispersado se va a diluir en el mar hasta alcanzar concentraciones muy, muy pequeñas. Y es precisamente este fenómeno de la dispersión natural lo que favorece el fenómeno de la biodegradación. Pero bueno, lo importante aquí es saber que un porcentaje muy pequeño del hidrocarburo derramado tiene la capacidad de dispersarse de forma natural. Y bueno, atendiendo a estos fenómenos, dentro de las operaciones para combatir un derrame de hidrocarburos en el mar, pues llegan a emplearse ciertos compuestos denominados dispersantes. Ya nos vamos dando una idea hacia qué fenómeno favorecen estos tipos de compuestos. Precisamente nosotros ahorita ya sabemos que de forma natural, cuando hay un derrame de hidrocarburos, se presenta la dispersión, la emulsión y la biodegradación, en mayor o en menor medida. Pero, atendiendo a este tipo de fenómenos, se han generado una serie de compuestos denominados dispersantes, los cuales al agregarse, al rociarse directamente al derrame de hidrocarburos, van a favorecer precisamente el fenómeno de la dispersión, van a evitar que se genere la emulsión del hidrocarburo y van a favorecer el proceso de la dispersión. ¿Para qué? Pues para que se genere la mayor cantidad de gotas minúsculas y éstas puedan diluirse en el agua del mar y estar en una concentración sumamente pequeña, de tal forma que no puedan resultar tóxicas. Bueno, precisamente platicábamos sobre el uso de estos dispersantes o la generación de estos dispersantes, los cuales, pues, bueno, hasta el momento los de origen químico son sustancias que se derivan precisamente de los mismos hidrocarburos. Lo que nos interesa a nosotros de los dispersantes es
que estos compuestos tienen lo que se llaman tensoactivos o también se conocen como surfactantes. Estos compuestos orgánicos de carácter anfifílico están conformados por un grupo apolar, es decir, un grupo constituido por una cadena de carbonos que nosotros vamos a determinar cola, que tiene la característica de ser oleofílica, es decir, de tener afinidad por el aceite. Y en su otro extremo van a tener un grupo polar. Este grupo polar tiene la característica de ser hidrofílico y tener afinidad por el agua. En la industria del petróleo los surfactantes pues tienen una elevada importancia porque forman parte de los dispersantes. ¿Cuál es la importancia de los surfactantes o tensioactivos? Pues bueno, dado a su estructura, estos al tener contacto directo con el hidrocarburo van a poder interactuar con ambas sustancias, con el agua de mar y con el hidrocarburo. Y lo que van a hacer es, como muestra la diapositiva, van a rodear al hidrocarburo para generar una estructura que se llama micela y van a favorecer pequeñas gotas de hidrocarburo, es decir, van a favorecer el proceso de la dispersión de tal forma que agua e hidrocarburo puedan estar interactuando y que a través del surfactante se generen pequeñas gotas de hidrocarburo para favorecer el proceso de la dispersión. Y nosotros lo que vamos a ver a grandes rasgos, no a forma molecular, es cómo la mancha de petróleo se dispersa. Baja su concentración y podemos hablar de cómo se combate directamente las grandes manchas a las que estamos acostumbrados a observar cuando hay derrames de petróleo. Aquí vemos en esta diapositiva el mecanismo general de función de los surfactantes. ¿Sí? Cuando se rocía directamente un dispersante que contiene surfactante sobre la mancha de hidrocarburo, pues bueno, por su propia estructura favorece la dispersión del hidrocarburo. Y ya que tenemos ahora sí como una generalidad de lo que son los derrames del hidrocarburo, del comportamiento que tiene, pues vámonos a la temática central de lo que es esta plática, que es en qué forma la biotecnología puede incorporarse para qué, para combatir y o eliminar la problemática de un derrame de hidrocarburos en el mar. En esta ocasión, pues bueno, debemos tener presentes tres conceptos muy importantes. El primer concepto es biotecnología. Cuando hablamos de biotecnología, pues bueno, hablamos de la aplicación tecnológica que utilice, que emplee sistemas biológicos, organismos vivos o los derivados de estos para crear o modificar productos o procesos para usos específicos. En este caso, pues vamos a ver cómo la biotecnología se está empleando para modificar lo que es el proceso el proceso del derrame en el mar, es decir, el problema del derrame, el problema del petróleo en el agua marina. Otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta es la remediación. La remediación se define como todas aquellas operaciones que tienen por objetivo reducir la toxicidad, la movilidad o la concentración de un contaminante que se encuentre presente en un medio. ¿Cuáles son estas operaciones? Pues pueden ser acciones químicas, físicas y biológicas. Y precisamente estos dos conceptos trabajando juntos dan pauta a la bioremediación, que no son nada más que las tecnologías con intervención de la diversidad biológica para mitigar y o eliminar los efectos nocivos causados por los contaminantes ambientales en un sitio dado. Entonces, ya nos vamos guiando un poco más hacia este punto medular. Ya sabiendo yo cómo se comporta un derrame de hidrocarburos, me puedo dar una idea de que hay diversidad biológica, de que hay sistemas biológicos que me van a servir para combatir el hidrocarburo en el agua. Y es precisamente
cuando vamos a hablar ahora de lo que son los biosurfactantes. En diapositivas anteriores habíamos platicado de los surfactantes químicos que se utilizan y yo les había mencionado que, bueno, estos surfactantes se caracterizan por ser derivados de los propios hidrocarburos y una característica que tienen es que son o presentan toxicidad, de tal manera que en los planes de contingencia el uso de los dispersantes es sumamente regulado. ¿Por qué? Porque sí, estás favoreciendo la dispersión del hidrocarburo, pero a su vez estás vertiendo, perdón, un producto que dispersa, pero que a su vez genera toxicidad. Entonces, aquí es donde la biotecnología hace presencia y dice, bueno, nosotros sabemos que hay microorganismos que son capaces de generar surfactantes y se le pone lo que es la palabra bio, porque bueno, pues son tensoactivos de origen natural que son producidos por estos microorganismos, principalmente bacterias. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los biosurfactantes? Es exactamente igual que el surfactante químico, es decir, va a tener una estructura, eh, va a tener un extremo en el cual va a poder interactuar con el agua, un extremo que va a poder interactuar con el hidrocarburo y lo que va a hacer es rodear al hidrocarburo como tal para generar pequeñas micelas y favorecer el proceso de la dispersión. O propiamente dicho, va a reducir la tensión interfacial entre estos dos líquidos inmiscibles, es decir, entre el agua y el hidrocarburo. Y cuando hablamos precisamente de los biosurfactantes, ¿de qué están hechos? ¿Cuál es su composición? Pues bueno, de manera técnica les puedo decir que están conformados o estructurados por péptidos, ácidos grasos, fosfolípidos y lipopéptidos, que no son nada más que moléculas derivadas de carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas como los conocemos comúnmente. ¿Cuáles son las ventajas de estos biosurfactantes? Pues bueno, los biosurfactantes ofrecen un amplio rango de estructuras y de propiedades de carácter físico-químico, tienen una mayor biodegradabilidad, tienen una buena actividad en condiciones extremas de temperatura, de salinidad, de pH. Estos son factores que favorecen su mecanismo de acción y que nos generan una ventaja para su uso al momento de ser biodegradables y de tener una mínima o nula toxicidad, pues obviamente vamos viendo las ventajas de emplearlos a la hora de que haya un derrame de hidrocarburos, porque ya no tienes que preocuparte por generar una toxicidad hacia los otros organismos. Así es que bueno, una de las herramientas que se ha derivado de la biotecnología son los biosurfactantes. Habíamos platicado otro concepto que era la remediación y que propiamente, o el término más correcto hacia lo que se enfoca esta plática, perdón, es la bioremediación, el uso de sistemas biológicos para favorecer un proceso. ¿Cuál es ese proceso o cuál es en cuestiones de bioremediación el proceso que a nosotros nos va a favorecer para un derrame de hidrocarburos? Pues no es nada más que la técnica denominada bioestimulación. La bioestimulación no es nada más que adicionar nutrientes en el ambiente contaminado, en este caso es el agua de mar, con la finalidad de qué? Pues de estimular la actividad de los microorganismos autóctonos. Ya habíamos mencionado que en el agua de mar hay microorganismos con la capacidad de metabolizar o de emplear como alimento a los hidrocarburos, de tal forma que lo que vamos a hacer con la bioestimulación es simple y sencillamente adicionar nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, para que la bacteria se estimule, encuentre o detecte al hidrocarburo y empiece a utilizarlo como fuente de energía y como fuente de carbono. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, estos microorganismos autóctonos, cuando hablamos de autóctonos es que van a ser los microorganismos propios del lugar, no se van a introducir nuevas bacterias o nuevos microorganismos, van a ser los microorganismos propios del lugar. Y estos, pues bueno, tienen la capacidad de oxidar y transformar los hidrocarburos en productos metabólicos inocuos, ya habíamos platicado.
es decir, productos como el dióxido de carbono y el agua, por lo cual no va a haber un producto final que tenga que disponerse, que tenga que guardarse, que tenga que almacenarse en ningún lado. Y bueno, atendiendo a esto, al proceso de lo que son los biosurfactantes y la bioremediación, pues es que surgen los llamados remediadores ambientales, que son productos generados o que contienen biosurfactantes, enzimas y nutrientes para esparcirse directamente sobre las superficies contaminadas. Biosurfactantes, ya sabemos o ya entendimos un poco más, perdón, qué es lo que va a hacer, enzimas que van a favorecer el proceso de la degradación y nutrientes para el proceso de la bioestimulación. ¿Cuál es la finalidad de este remediador ambiental? Bueno, es activar, estimular a los microorganismos autóctonos para la degradación de los hidrocarburos y obtener como productos finales dióxido de carbono y agua. Y es precisamente donde nosotros queremos favorecer o nosotros queremos promover el uso de estos remediadores ambientales precisamente para no tener consecuencias tóxicas al momento de combatir un derrame de hidrocarburos. En esta ocasión, nosotros vamos a platicar, o Munich Mariner se complace en presentar a ustedes un remediador ambiental denominado Oil Spill Eater 2 o nosotros lo abreviamos como OSEI, el cual precisamente trabaja sobre la estimulación de los microorganismos autóctonos a base de biosurfactantes y de nutrientes para favorecer la degradación de los hidrocarburos en el mar. Esto pues atendiendo a que haya la presencia de dichos hidrocarburos. Oil Spill Eater 2. Como ya hemos comentado, bueno, Oil Spill Eater 2 es un producto a base de aditivos enzimáticos destinado a la eliminación de crudos y combustibles derivados de hidrocarburos. Este representa un método de limpieza seguro. Si recordamos en diapositivas anteriores, les comentaba que una de las principales causas de derrames de hidrocarburos en aguas marinas, pues pueden ser las operaciones tan sencillas como el cambio de combustible o la limpieza de los tanques y de las tuberías por donde pasan o se almacenan dichos hidrocarburos, de tal forma que no es necesario pensar en un episodio catastrófico de litros y litros de combustible derramado al mar, sino en operaciones tan sencillas que generan una contaminación, de tal forma que, bueno, OSEI puede ser empleado como método de limpieza. ¿Por qué? Porque, bueno, va a estar destinado a la eliminación de los hidrocarburos. OSEI puede ser empleado en aguas y también en suelos que tengan contacto con hidrocarburos. No es ecotóxico, es decir, no genera una toxicidad hacia los organismos presentes en ese ambiente donde hayan caído o que estén en contacto los hidrocarburos y es 100% biodegradable. Recordemos que la biodegradabilidad hace referencia al hecho de que los productos finales que se generan al emplear OSEI no son nada más que dióxido de carbono y agua. Y bueno, es una solución alternativa al uso de los dispersantes químicos que se emplean en los derrames de hidrocarburos. Ya platicamos ampliamente sobre el hecho de que contiene biosurfactantes que van a favorecer el uso de el fenómeno, perdón, de la dispersión. Entonces, estos biosurfactantes no generan toxicidad y precisamente son más favorables al medio ambiente. Y precisamente el empleo de OSEI, de este remediador ambiental, ¿qué otra ventaja puede suponer? Pues nada más que la disminución de los costos a largo plazo en los procesos de limpieza. También platicábamos anteriormente que como parte de la normatividad nacional e internacional, las operaciones que tienen que realizarse al momento de haber un derrame es contenerlo, es levantarlo y es disponer y confinarlo, para la cual hay, bueno, toda una normatividad, porque al final de cuentas te estás llevando un contaminante a guardarlo en algún lugar. En esta ocasión, pues bueno, todos esos gastos que implican las operaciones
de contención, de confinamiento, de almacenamiento, de movimiento como tal del hidrocarburo derramado, pues se van a ver desplazados por el uso de este remediador ambiental denominado OSEI 2. Y bueno, para mí es un gusto presentarles un pequeño video sobre la acción de OSEI 2 en, una pequeña, en un pequeño derrame de hidrocarburos que hizo. Acompáñenme. Y con esto llegamos al final de esta plática, agradeciendo de antemano su atención y quedando a sus órdenes para cualquier resolución de dudas que tengan. Ahí quedamos, quedan los contactos. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta ocasión. Que tengan un excelente día.